Perfecto. ¿Cómo está, señor? Bienvenido. Muy bien, gracias. ¿Cómo están? Bien, ¿Cómo va esperamos todo hoy? que hoy día sí lo logremos. Sí, pues por ahora, ¿cómo está la señal? ¿Bien? Vamos bien. Vamos. Perfect, perfect, Vale, perfect. ¿Cómo está, vale. señor? Bien, bien. Un poco, digamos que descansado, tuve un break, pero creo que acabamos de publicar ayer varios trabajos y tú sabes que esto no para. Entonces ya uno está metido en este ruedo, toca seguir. O sea, claro, vaya publicando, publicando, publicando y no paráis, no paráis, no paráis, no paráis, no paráis, no paráis. Sí, sí, ayer salieron tres que publicaron que se publicó lo del Colegio Americano de Medicina del Deporte. Tres trabajos del Congreso, entonces, pues bueno, muy contentos por eso. Perfecto. Es el momento, para todas las personas que no te conocen, por favor que se presente. ¿Quién es el señor Diego? Vale. Bueno, pues buenas tardes para todos. Mi nombre es Diego Bonilla, yo soy docente investigador en nutrición deportiva y en bioquímica del ejercicio. Y trabajo como ISAC nivel 3 también, dando algunos cursos por Latinoamérica y bueno, ya también por España. Y colaboro con algunas plataformas conocidas, ¿no? Como GSE, el grupo sobre entrenamiento, con el laboratorio del Dr. Kreider de Texas A&M en algunas redes de investigación, precisamente de lo que estaba comentando anteriormente. Y bueno, dirijo DBSS International, que es una iniciativa a nivel de profesionales y empresas en este campo, ciencias del deporte, ejercicio y salud. Perfecto, señor. Vamos a lo que vivimos. Hoy día tenemos un tema muy entretenido que son Ujú. netamente los mitos, los retos y las cosas que hay que erradicar. Y una cosa que habíamos iniciado en el live anterior que lamentablemente no pudimos seguirlo. Entonces Ajá. habíamos dado una introducción de que la educación justamente, tanto el tema nutricional como el tema de entrenamiento, tiene debilidades y entre esas es Sí. química y física que tú me decías. Sí, sí, efectivamente que alcanzamos a tocar un par de temitas y de hecho lo compartiste luego por ahí vi en Facebook, el trabajo de Chamari y Padulo, en donde se hacía una posición que venía trabajándose tal vez desde algunos años, desde el campo de las ciencias básicas, lo que es la química, la biología, la física, pero particularmente la química pues el componente físico tienen una parte grande, ¿no? La nutrición es casi que toda química. En el colegio, en el bachillerato o en la parte ya escolar nos enseñaban que la cocina, por ejemplo, es pura química. Todas las reacciones que ocurren cuando hacemos una proteína, cuando nosotros llegamos a hacer de pronto algún alimento, una cocción, bueno, todos estos temas casi que si uno conoce las interacciones de la materia, pues puede aplicarlo un poco más fácil, ¿no? En el componente nutricional. Y pues la física ni se diga, en la parte del entrenamiento, ¿no? Con la biomecánica. Todos somos un sistema de poleas, de palancas, de vectores, y si se comprende eso, es lo que va generando un cambio en el mundo a nivel de las ciencias del deporte y del ejercicio. Ahí me hacías mención que dentro de todo esto tú crees que mucha gente se queda pegada y por eso que la evolución no es tan fuerte, sobre todo los directores principalmente o las personas que están a cargo de una carrera. Vale, sí, esa vez de pronto para poner en contexto a los que no estuvieron en ese momento y retomar esos temas, conversaba que hay unas problemáticas que se presentan en el campo que vienen dadas, por ejemplo, desde la propia universidad, los inconvenientes que hay con lo que yo llamo muy respetuosamente y no tanto porque necesariamente sean personas de edad mayor ni nada de eso, pero que son dinosaurios del conocimiento porque están en paradigmas anteriores, ¿no? Desde que los paradigmas de Kuhn y toda esta parte de epistemología la tenemos que tener muy en cuenta, empezaron a aportar precisamente al campo del conocimiento, empezamos a notar eso, que hay profesionales que todavía enseñan con paradigmas antiguos, que de pronto no se esfuerzan para actualizarse, que pretenden que el conocimiento lo vean de una manera estática. Viene un estudiante, le lleno con algo de lo que yo sé de conocimiento en su cabeza y ya está, te fuiste. Y así no son las cosas. Entonces, en realidad necesitamos enseñar a descubrir, enseñar precisamente a investigar dentro de lo que sea posible. Y bueno, ese era uno de esos componentes que resaltaba que tal vez requiere algo de cambio, requiere cambio conceptual, cambio actitudinal, que es lo más importante ahí.
Perfecto, ese era el primer punto. Luego de eso empezamos a hablar de la terminología, que fue el primer punto que hiciste, lanzar sobre la mesa, que era justamente aeróbico o anaeróbico, si realmente podemos Ujú. hacer esa reflexión o no. Por favor, Mike. Así es. Precisamente ese era el segundo componente que relacionaba porque recordemos que pues, la parte universitaria es la formación, ¿cierto? Netamente profesional y demás. Pero luego entramos a un mundo que es la realidad, en donde necesitamos un cliente, necesitamos tener a quién venderle un producto, de, bien sea un suplemento, bien sea una dieta, un entrenamiento. Y lastimosamente a veces caemos en errores de utilizar términos que vienen de un paradigma muy antiguo y que además se hacen con un cliché más de marketing. Entonces ahí es donde empiezan a salir estos entrenamientos bastante raros que promueven de algunas cosas como unas mezclas bastante curiosas con algunos profes del equipo. A veces bromeamos al respecto y decimos que, por ejemplo, yo me voy a volver experto en suplementación cuántica, porque solamente es mezclar dos conceptos y ya tienes un mercado. Y esto nos muestra que la gente de pronto tiene unas falencias en ciertos conceptos que deberíamos ya tener claros, ¿no? Entonces, ahí mencionábamos el componente anaeróbico aeróbico. Otros que hay, por ejemplo, tienen que ver con la forma en como nosotros muchas veces vemos la célula. Lo mencionaba la vez pasada, que lo vemos como si fuera algo separado, algo aparte, como una especie de horno por allá y que allá se produce energía y ya está. Pero no lo vemos como un sistema. A veces hacemos mucho zoom, ¿sí? Ampliamos, pero no nos detenemos como a alejarnos un poco y ver el esquema completo, ver todo lo que hay de la regulación hormonal, lo que hay a nivel de características genéticas del sujeto, entre muchas otras cosas. Y tocando el tema de anaeróbico aeróbico, básicamente eso radica en una clasificación de los sistemas de energía en donde vemos como si fuera un switch metabólico, que cuando yo hago un levantamiento de powerlifting, entonces activo un switch, que es el de los fosfágenos de alta energía, y el resto no existen. Entonces yo no estoy oxidando ni grasa, no estoy de pronto recurriendo a las vías glucolíticas, ni nada de eso, desde ese paradigma, ¿no? Entonces se ve de una manera muy fraccionado lo que en realidad es todo este complejo dinámico de reacciones que ocurren en una célula mientras uno está haciendo algún tipo de esfuerzo físico. Y más la célula muscular que tiene esas particularidades, ¿no? Como varios mionúcleos, que tiene una fuente de energía que es muy constante por toda la alta demanda que tiene ATP, y que ahí es donde entran esta dinámica de los sistemas de energía de manera compleja, pero al mismo tiempo. Y lo que proponemos de pronto, y que como lo hablábamos del artículo de Chamar y Padulo, hicimos algún tipo espero que pronto lo hayas podido mirar, y igual luego lo habías compartido para que los demás lo puedan encontrar también en el perfil de Body Training Health. Pero hablábamos que debemos empezar a verlo como una predominancia de los sistemas y no clasificarlos como anaeróbico aeróbico. Más bien, para un esfuerzo explosivo, referirnos como eso que es, un esfuerzo explosivo, y que va a depender tal vez de una mayor predominancia del sistema de fosfágenos de alta energía. Y por otro lado están los esfuerzos de alta intensidad, ¿no? Entonces, ese, como lo está diciendo por ahí David, que lo coloca, eso es lo que muchas veces no se entiende. Lo que muchos profesionales van y dicen, no, yo entreno un ejercicio anaeróbico. Y para sumarle de pronto más error, lo colocan anaeróbico aláctico o anaeróbico láctico, como se ha escuchado muchas veces, ¿cierto? Y pues ahí es, por ejemplo, el componente, ya cuando hablamos de lactato, en realidad, que también se comete el error de referirse como ácido láctico, que sabemos que a pH fisiológico no se da, pues en este caso estaríamos hablando de una acumulación de lactato que, ya para quitar de pronto el paradigma de algunos, y todavía están parados en un componente donde el ácido láctico, supuestamente lo coloco entre comillas, se acumula y produce el dolor o el DOMS o las agujetas. Esto en realidad no es así. Textos antiguos de fisiología y algunas cosas de blogs de algunas personas mencionan, por ejemplo, que se llega a cristalizar, y eso es una completa barbaridad. En realidad el lactato, cuando se produce, y por todos los trabajos ya del profesor George Brooks, él ha trabajado bastante en todos estos temas, y proponiendo lo que es la lanzadera del lactato hoy en día, en donde la tenemos como una fuente de energía, un regulador metabólico a nivel de la oxidación
de grasas y de carbohidratos, y como un componente incluso que puede viajar a otras células, que eso se le conoce de manera paracrina, porque la libera una célula muscular tal vez acá, pero lo recibe un órgano cercano o un tejido cercano, y también a nivel endocrino, porque en el cerebro tiene un componente importante. Entonces, bueno, esto que tal vez algunas personas ya hayan ido escuchando algunas cosas, otros no, es a lo que nos referimos cuando hay bastante tipo de errores ahí, que si nos ponemos muy estrictos, que la idea es ganar cierto tipo y aprender algo nuevo, ¿no? Hay un proverbio bien interesante que dice que si yo voy a morir mañana, al menos aprendo algo hoy. Y tenemos que hacer el deber siempre de estar aprendiendo algo nuevo y ponerle algo de dificultad, que no le vamos a estar hablando a una persona, a un entrenado, tal vez de una manera así tan exquisita técnicamente, pero sí que internamente somos conscientes que podemos transmitirlo de una manera entendible, pero sabemos que es más complejo de lo que a veces aparentamos y que obviamente dependiendo de la persona con la que se está hablando podemos aumentar el nivel de la conversación, ¿no? Claro. Entonces eso es como a lo que yo apunto. Ahí dentro de lo que acabas de mencionar, estoy con todos, no es que tenga coronavirus, es que estaba comiendo algo con mucha pimienta y creo que me quedo por aquí, como dice de mi abuelita. Se activaron los receptores de potencial transitorio, se llama. Lo que tú me comentabas en relación a eso, hay un paper, creo que era de Robert Roberts, 2006, 2005, de ácido láctico amigo o enemigo, o lactato amigo y enemigo, algo así era el nombre. No recuerdo bien si era el de Robert Roberts, que hablaba justamente de eso y hacía toda la referencia de por qué no ácido láctico y sí lactato, y muestra todo los enlaces químicos, todo eso que es re entretenido. Sí. Ya, segundo punto. Si quieres, bueno, para complementar eso que estás comentando y por el comentario acá de Jorge, Jorge, saludos, por ahí ya ha estado en algunos eventos con nosotros y demás. Y básicamente, para ponerlo en unos términos un poco más sencillos, al pH en el cual se encuentran nuestra, digamos que organismo y a nivel sanguíneo, y la célula muscular que tienen unos componentes con unos cambios en el pH, pero aún así a ese pH en el cual están, no existe la molécula de ácido láctico como tal, sino está en una forma ionizada, porque eso dependerá de su pKa, que bueno, son cosas de su constante ya de ionización, sí, bueno, pero no voy a entrar mucho en detalle, simplemente que para lo que nosotros tenemos de componentes a nivel celular o a nivel fisiológico en sangre, vamos a encontrar siempre el lactato ionizado, precisamente en su forma así, de lactato, y no en ácido láctico como muchas veces se encuentran los textos. Que una cosa distinta es que yo podría obviamente encontrarlo en ácido láctico en un compuesto ya puro y de pronto en un laboratorio, etcétera. Pero ya cuando lo tenemos dentro de nuestra célula, todo se encuentra casi ionizado. Lo mismo ocurre con los mismos electrolitos, por ejemplo, el sodio o el ion cloro, que en realidad es cloruro. Bueno, todo esto se encuentra en agua y están generando una solución que es muy dinámica, que va cambiando dependiendo de lo que el cuerpo necesite y demás. Y en el caso del lactato, para resumir la lanzadera, como mencionábamos, lo que hablamos es básicamente que una vez la célula muscular empieza a generar esa acumulación de lactato, esta puede venir dada obviamente por ya un bajo rendimiento de la misma célula para poder transformar toda esa cantidad de piruvato que se está acumulando, que empieza ya no a irse a donde debería de pronto poder oxidar y demás, y se empieza a acumular, genera una gran cantidad de este compuesto, este se convierte pues en lactato por la enzima lactato deshidrogenasa, y todo este lactato cuando ya se acumula es el que puede llegar a salir de la célula, y es donde hablamos del popular ciclo de Cori, ¿no? Va al hígado, hace el proceso de gluconeogénesis y ya regresa un poco más de energía al torrente sanguíneo que sirva para el esfuerzo que estamos haciendo. Pero pues hoy en día también se habla de que precisamente ese lactato puede entrar a la mitocondria a través de unos transportadores de monocarboxilato, se llaman, y de ahí llegar a modular la respuesta ya oxidativa, ya llegar a generar una, bien sea activación alostérica, algunos otros componentes de la mitocondria, para que, por decirlo así, se activen ciertos procesos oxidativos y pues pueda empezar a tomar piruvato del citosol, entrarlo a la mitocondria y hacer todo el proceso oxidativo donde se convierte a acetil-CoA y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eso es una parte, digamos, de ese componente. Pero ese lactato que viajó por allá afuera del músculo, que quedó en sangre,
Por eso empezamos a ver nosotros una manifestación fisiológica del esfuerzo físico, ¿cuál es? Que se acumula el lactato, ¿no? Y hablamos de que hay un umbral que le llaman anaeróbico, en realidad la mejor forma es el umbral de lactato y ya está, en donde se establece que más o menos en 2 milimolar, esto va a cambiar dependiendo de las adaptaciones que tenga el sujeto, pero a esa concentración hay una subida ya de esa concentración que estamos hablando del compuesto del lactato. Y esto obviamente es lo que va a generar una serie de señales externas, una modulación a nivel de otras fibras musculares, de otros tejidos que utilizan lactato como fuente de energía, el cerebro, como lo decía anteriormente. Entonces, a todo este esquema grande, perdón, ¿se me está escuchando? Sí. Ah, vale. Entonces no tiene audio el señor. Entonces, a todo este esquema que era lo que estábamos hablando, a todo este sistema dinámico, por eso es que a mí me gusta todo ese concepto de biología de sistemas, es a lo que se le refiere como la lanzadera lactato, y que obviamente hoy en día se sabe que no solamente aplica para el ejercicio físico. Recuerden que estar yo, por ejemplo, enfermo de cáncer o alguna enfermedad así muy seria, me genera un desequilibrio y un rompimiento de mi homeostasis. Y eso va haciendo que generen unos cambios también a nivel metabólico. Entonces, bueno, ahí como de apunte para lo que me preguntaba Jorge. Sí, de hecho, me haces recordar que ácido láctico tenía 6 moléculas de hidrógeno y lactato tenía 5, y justamente cuando activaba la lactato deshidrogenasa es donde está el NAP y hacía toda esa interferencia en relación a los iones de hidrógeno, y ahí aparecían los MST1 y MST4 que permitían que saliera y entrara todo el mambo ese que acabas de mencionar, querido Diego. Eso, exacto. Listo, Diego, siguiente punto importante que hay que erradicar. ¿Qué otro punto? Pues, mira, nosotros hemos venido observando que existen unos componentes que se empiezan a hablar mucho, precisamente ya en este orden de la industria, de generar más adeptos. Ya en este caso los adeptos son los profesionales, ya no es el cliente final, ni el asesorado, sino es el profesional. Y estoy hablando de la nutrigenética y todos estos test genéticos que hay para poder vender supuestamente dietas personalizadas. Quiero resaltar que incluso yo, que trabajo en mi doctorado en este componente y pertenezco al equipo de investigación de KDNA Genomics en la Universidad del País Vasco, yo soy consciente de eso, que esos test tienen sus limitaciones, tienen ventajas, claro, pero no al punto en lo que lo están llevando hoy en día, y muchos, siempre me paro desde el campo de la nutrición, obviamente, porque es como lo que más se me enlaza desde la bioquímica. No me meto mucho en entrenamiento, aunque trabajamos también con algunos proyectos de eso, pero en mi caso en particular me centro en esa parte, en los fenómenos que ocurren como en esta población. Y bueno, lo que he visto es que hay muchos nutricionistas que quieren meterse en esta onda de la nutrigenética, que ya lo ven como si fuera la panacea tener un test genético y desde ahí te hago la nutrición. Pero cuando ni siquiera son conscientes de qué es lo que está haciendo el test genético y para qué se hace, sino que se vuelve es como te digo yo, una forma más de generar ingresos. Así lo veo. Y no en realidad como una forma de conocer. Hay un posicionamiento que les recomiendo a todos para que lo revisen. Luego te lo comparto para que tú se los pases de pronto a ellos, que ya como saben, y tú lo habías dicho, yo tampoco es que sea mucho de redes, por ahí pues lo normal, a veces coloco alguna cosita, pero bueno. Pero te lo voy a pasar para que lo compartas, que es el consenso que hay respecto a estos test genéticos. Y ellos mismos se menciona, dice, al día de hoy no se puede establecer ni un entrenamiento ni una nutrición para poder basarse solamente en el componente nutrigenético. Ahí hay unas condicionantes que claro que tenemos que nosotros tener en cuenta, las intolerancias, problemas que ya son de nacimiento, ¿no? Que se les llaman correctamente errores innatos del metabolismo. Pero bueno, ese tipo de dinámicas creo yo que también en el campo del profesional necesita empezar a ahondarse más, conocerlo, así como la antropometría, como el DEXA, todos son herramientas buenas, pero tienen sus limitaciones. Y nosotros es nuestro deber conocer tanto los alcances y los beneficios que trae utilizarlos, pero también hasta dónde podemos llegar nosotros a beneficiarnos de eso y dónde ya pasamos al error, ¿no? O sea, este caso sería un llamado a que, si bien hay muchas herramientas, tú tienes que seleccionar justamente la que necesitas, la que se adapta a tu cliente o a tu paciente, y además de eso, no vender esto como que casarte con una y vender esto como que es lo máximo. Así es. ¿Mira? Exactamente, porque, por ejemplo, un ejemplo muy práctico con la antropometría. Ahora mismo estoy trabajando ya, hay por publicarse en algunos trabajos en ese tema,
pero hay uno que me llama mucho la atención y que espero que salga pronto, que es de el análisis de datos antropométricos. Mucha gente todavía sigue utilizando Durnin y Womersley, Juhas, este tipo de ecuaciones, aun cuando, dos cosas. Primero, esos fueron realizados, son ecuaciones que se desarrollan con poblaciones extranjeras para lo que es la población latinoamericana, algunas de Escocia, otras de Estados Unidos, etcétera. Y segundo, que incluso se han desarrollado más ecuaciones y han ido saliendo algunas nuevas que son ya poblacionales. En México hay ecuaciones, en Colombia hay ecuaciones, en todos los países, en Chile también, han habido varios trabajos nuevos de poblaciones ya donde nosotros podemos llegar a utilizar y no ver estas ecuaciones como si fuera ya la única que se utiliza, ¿no? Entonces el problema normalmente del profesional que a veces no está tan metido en el campo así de conocer realmente de dónde vienen estas ecuaciones, es que las vea todas como que hay una que es mejor que la otra. Entonces dicen, la pregunta que siempre nos hacen es, ¿cuál es la ecuación? Dígame, profe, ya no me cuente más y cuénteme nomás, ¿cuál es la ecuación que usted utiliza para todo el mundo? Y pues bueno, es que eso no existe. Hay variables que podemos llegar a individualizar, incluso que me sirven más que un porcentaje de grasa por una ecuación que tiene mucho error. La antropometría, por ejemplo, es un método doblemente indirecto. Quiere decir que primero se valida contra otro método y luego sale una ecuación y pues tenemos doble error. Y en ese sentido, pensar que una ecuación solamente nos va a servir para toda la población es un error. Hoy en día se utiliza, si es para el cambio de la composición corporal, podemos utilizar la sumatoria de pliegues. Son valores absolutos más interesantes que podemos ir progresando, digamos, como en el atleta o en la persona que estemos asesorando. Y en el caso del deporte nos podemos fijar tanto de esa sumatoria como de componentes como el somatotipo, el IAKS, el LMI, ¿no? Entonces todas estas variables las analizamos en esta publicación, por eso te digo que va a ser un aporte bien interesante para que lo tengan en cuenta y lo mismo aplica con algún par de trabajos más que vienen de ecuaciones para una para lo que es estimar la estatura en población que tiene problemas para estar en bipedestación. Por ejemplo, un atleta que tuvo una lesión, por ejemplo, una persona que está en un hospital. Y esta es, pues, es un proyecto que estaban desarrollándose en la Universidad de Antioquia, en el cual colaboramos ahora en la publicación, y que utilizará la longitud tibial medial, esfilion tibial, para poder llegar a hacer como una nueva fórmula, ¿no? Porque normalmente se utilizaba era la altura de rodilla y otras. Entonces, bueno, toda esta dinámica, como te digo, es muy cambiante. Por ejemplo, esto que está mencionando también Mauri, el perímetro corregido ya en los pliegues, que muchas veces lo que tenemos es el perímetro de esa zona muscular o de esa zona anatómica que nos interesa, y lo que hacemos es una corrección en donde multiplicamos pi por el valor del pliegue para poder hacer, porque todo lo vemos como si fueran cilindros, ¿no? Por ejemplo, una extremidad inferior, o puede ser un muslo, pues podemos sacar de ahí como si fuera un cilindro y le hacemos una corrección de ese componente graso. Este tipo de estrategias son las que debemos empezar a adoptar y no quedarnos con lo que nos han de pronto vendido siempre, y una ecuación para todo mundo y un software que nos mide y nos saca la dieta. Bueno, este tipo de cosas que siempre todavía abundan. Oh, ¡qué fuerte! ¡Qué entretenido escuchar esto! Oiga, otro punto importante que está muy entretenido escucharte, tus reflexiones. Bueno, hay una parte ya un poco hilando mucho más fino, que a veces eso también me llama la atención, como precisamente les mencionaba, mi formación fue principalmente en química y desde ahí siempre he andado en el mundo molecular. Y, por ejemplo, lo que le llaman hoy en día los GLUT, para poner un contexto de algo que pues, todo el mundo también va a decir, wow, ¿cómo así? O sea, decir GLUT4 también puede técnicamente estar mal, y sí. ¿Cualquiera de todos los GLUT que hay? Sí, porque de hecho los transportadores, hoy en día hay un esfuerzo grande, por eso lo menciono, me estoy parando desde el campo de la bioquímica y biología molecular, ¿vale? Desde ahí hay esfuerzos para en las ciencias moleculares de cambiar estos nombres, y que obviamente se pueden utilizar normal, lo que veníamos hablando al inicio, ¿no? O sea, van a seguirse escuchando, nosotros los utilizaremos, etcétera, pero que hay una propuesta para ir generando ese cambio y que se llamen SLC, que es Solute Carrier. De hecho es la forma en cómo se describen los genes de esas proteínas, todas las que tengan que ver con transporte, y pues se les da agrupado en unas familias.
Por ejemplo, el GLUT4 se llama SLC2A4. Y así, pues, para cada uno de los transportadores hay una codificación ya que se intenta estandarizar. ¿Sabes eso de dónde viene? De que muchos cuando empezaron a sacarse estas proteínas y se sacaba de pronto una nueva ruta, o se conocía de pronto de mTOR, por poner otra muy popular, o de la P70S6K, o sea, tú has visto la gran cantidad de nombres que a veces es para lo mismo. Entonces, en ese sentido, desde la parte de bioquímica y biología molecular se intenta estandarizar. Entonces se les dan nombres ya específicos, en el caso de los transportadores ocurre eso. El transportador, por ejemplo, de la creatina, que se conoce como CREAT, popularmente, es el SLC6A8. Entonces, y así, siempre todos van a tener como esa codificación, pero es como para hacerlo un poco más entendible para el profesional de nutrición, pues obviamente fisiología, de que estamos trabajando con una gran cantidad de papers de cuando se analizan la expresión o la traducción o no del gen, de la proteína, lo que tenga que ver ahí en particular. Y pues estamos lidiando con una gran cantidad de temas, ¿no? De conceptos, de nombres que son lo mismo, pero que les dicen de diferente forma. Entonces, pues hacia allá vamos todo y así va a ir cambiando de pronto esa dinámica, como les decía. Y que obviamente son cosas que van a ir tomando su tiempo y que ya lo veremos posteriormente. ¿No crees que hacer estos cambios, bueno, va a llevar bastante tiempo, llevar un cambio, pero de repente pasa a ser un poco disruptivo hacer un cambio total de todo lo que se ha enseñado por años? Ajá, claro, y de hecho, tomando esa misma pregunta me la hiciste la vez pasada y la contestaba en términos de que nosotros tenemos que estar viendo esto de algo dinámico, de algo que va evolucionando para mejorar. Si algo cambia, no es porque esté cambiando porque esté mal, sino que en realidad tenemos que ver un proceso de cambio como algo que tenemos que mejorar en términos de calidad profesional. En ese sentido, si sabemos y vemos inconvenientes, por ejemplo, en los sistemas, por ejemplo, de lo que hablamos ahorita del metabolismo energético muscular, o en la forma de denominar las proteínas, ya si hilamos muy fino, pues lo que hacemos como profesionales es estandarizar el lenguaje. Entonces, eso en realidad va a tomar mucho tiempo, porque siguen todavía los profesionales que enseñan con este esquema antiguo, que de pronto lo seguirán utilizando y hasta mueren con ello, pero en realidad esto con el pasar de los años se espera que vaya tomando más este enfoque molecular, ya lo empieza a hacer cada vez, hoy en día ya se conoce mucho más de este tema, y la historia nos lo ha mostrado siempre que desde que empezó a descubrirse por allá la célula con un microscopio, mira ya dónde estamos, ¿no? Hablando de física de partículas, de que ya no es solamente las 3 partículas elementales, sino que hay para adentro, hay mucho más. Y pues bueno, todo esto va a seguir aprendiéndose mucho. Y yo les ponía el ejemplo con el componente de los celulares de hoy en día de los niños. Anteriormente para nosotros, incluso para personas mayores, esto es un complique, ¿no? Poder manejar un celular, manejar una red social, una red. A nivel profesional, hay inconvenientes para hacer manejo de datos en lo que se le llama Big Data, bioinformática, todos estos temas. Por ejemplo, ese es como el coco haciendo la comparación. Lo que para un anciano es el celular, para el profesional hoy en día son los temas de bioinformática y estos modelamientos. Pero en el futuro, ¿qué va a pasar? Que los niños van a poder programar en R, en Python, en MATLAB, y lo van a hacer como si fuera sumar en un abaco. Entonces, hay que estar pensando en prospección, precisamente en el futuro, lo que va dictaminando ese cambio, e irnos preparando académicamente, no está de mal. Perfecto. Dentro de las cosas que íbamos a conversar, que son retos, te quería tocar un poquito este paper que sacaron ustedes de la dieta cetogénica, que está Galancho, está tú, estaba Vargas, tu compañero amigo. ¿Qué tal? ¿Qué podemos recalcar? Nosotros que ya lo hemos leído estamos claros, pero la gente que no conoce, ¿qué es lo importante que debemos destacar de este paper? Vale. La dieta cetogénica la hemos venido tocando desde hace tal vez un par de años a nivel de investigación, ya desde 2018 que hicimos una primera publicación en hombres entrenados en la fuerza, y en donde encontramos que primero que todo se presentan inconvenientes a nivel de la ganancia de fuerza y de masa muscular. No se pierde esa masa muscular o esas ganancias de fuerza, van a estar más bien limitadas, no se va a perder, de hecho eso es algo bueno. Y lo que encontramos también interesante fue una reducción
en el componente graso, sobre todo en tejido adiposo visceral. Esto a nivel endocrinometabólico pues tiene una ventaja considerable, ¿cierto? Entonces, porque sabemos el uso que podría llegar a tener en otras poblaciones y que de hecho ya ha venido estudiándose pues desde hace algunos años, en donde la dieta cetogénica, por ejemplo, se utiliza para el tratamiento de la epilepsia. En niños desde muy pequeños los empiezan a tratar con este tipo, ya hablo de tratamiento porque es una forma de ir disminuyendo los síntomas de la enfermedad y demás. Y en otras poblaciones que tienen ya inconvenientes con la masa corporal, de sobrepeso, obesidad, es una estrategia nutricional más para alcanzar ese objetivo de ir reduciendo el componente graso. Entonces, en el componente ya de una persona que entrena, esto de intentar subir o ganar tal vez masa muscular o fuerza a partir de una dieta cetogénica, no lo encontramos ni en hombres y ahora en este nuevo estudio que publicamos, ni en mujeres. De hecho, en el caso de las mujeres hubo ya los datos no fueron publicados porque precisamente no se hizo un registro de pronto de cada una de ellas, pero muchas documentaron y reportaron que su percepción del esfuerzo era fatal. O sea, se sentían terrible de energía a lo largo del día. Si hubiéramos hecho tal vez un POMS, que son unos test de estados de ánimo, muy probablemente hubiéramos encontrado efectos negativos, porque muchas de ellas nos manifestaban eso, que se sentían fastidiadas, que se sentían incómodas, etc. Hay personas que tienen una mayor disposición y una mayor, digamos que resistencia durante estos procesos de adaptación al estado de cetosis, pero hay otros que no. Entonces, mi mensaje siempre es no casarnos con un solo acercamiento nutricional y encontrar lo que más le beneficia a ese individuo y generar la adherencia, ¿no? Si yo le entro con eso a todo mundo para pretender a todo mundo hacerle perder grasa por esa misma metodología, pues creo que me va a quedar sin empleo porque muchos no les va a ir muy bien. Como les digo, en la percepción de su esfuerzo, en las ganancias no van a ser muy buenas y se plantea, es como una estrategia tal vez para ir modulando como se hace hoy en día en otras etapas del pronto del entrenamiento cuando ya se busca reducir grasa. Y algo bien interesante que toca resaltar es que han habido algunos reportes de efectos negativos. De hecho, la doctora Burke, la conocerán algunos, fue la que creó el sistema ABCD de clasificación de los suplementos del Instituto Australiano del Deporte. Entonces, este sistema que siempre nos enseñan de que en el grupo A están los de máxima evidencia y en el grupo D los prohibidos. Entonces, bueno, eso lo crearon allá en Australia y fue ella pues la pionera. Y ha sacado algunas publicaciones, hay una del año pasado, 2020, publicada en enero de este año, Heikura es el primer autor, y en donde encontraron que en atletas de élite, de estas que se llaman Walker, ya de élite, que son de ultra resistencia o de resistencia, les hicieron una dieta cetogénica y encontraron unos efectos deletéreos negativos a nivel del modelamiento y remodelamiento del hueso. Entonces ya nos metimos en otra variable, ahí que es el componente óseo. Y es bien interesante porque aun cuando hay algunos trabajos en personas con obesidad, por allá desde 2017, 2016, que reportaban que utilizar la dieta cetogénica en comparación con una dieta baja en grasa, por ejemplo, no representaba un riesgo a nivel óseo, en obesos y sobrepeso. Pero en niños ya han habido un par de estudios de muy largo plazo, estoy hablando ya de 6 años y así, en donde les han hecho el seguimiento y han encontrado que han tenido problemas a nivel óseo. Entonces, uno de los estudios más recientes del tema, precisamente, recalca y concluye diciendo que tenemos que tener cuidado al momento de hacer una elección de cualquier tipo de programa nutricional, porque precisamente a largo plazo todavía falta por conocer. Todas estas dietas que están saliendo, hasta ahora las estamos investigando en el corto plazo, hasta máximo, ¿qué? 8, 12 semanas. Pero ¿qué ocurre cuando ya estamos hablando de 1 año, 2 años, 3 años? En el caso de la dieta cetogénica, ahí parece algo como que no va muy bien a nivel óseo a largo plazo y que va a depender de pronto de muchas cosas, ¿no? Del tipo de población, etcétera. Pero bueno, ahí van los datos, ¿no? Entonces esperar a ver qué más sigue saliendo, qué más se publica. Hay un artículo, una revisión bien grande también de la doctora Burke que salió este mes, en mayo, en donde resume precisamente todo acerca de la dieta cetogénica en el componente ya de atletas de ultra endurance. Y ella menciona ahí, dice, lo coloca como por facetas, en donde de esas facetas que van a depender de la adaptación, van a haber personas que se adaptan más rápido, otras que no, qué va ocurriendo a medida que se van adaptando. Entonces,
Cuando ya uno se logra entrar en una adaptación sólida en ese tema de cetosis inducida por la nutrición, parece que hay una optimización del uso de ácidos grasos, y en los atletas de endurance, óigase bien, endurance, porque es que a veces sale un estudio de un deporte y de una vez, pum, lo extrapolan a fitness o a CrossFit o a lo que sea. Y bueno, las cosas tampoco son así. Entonces, en esa misma población ella recalca, hay algunas personas que se van a beneficiar, otras que no. Y todo va a depender de en qué etapa de la adaptación se encuentra. Entonces, bueno, todo esto es multifactorial. ¿Cómo ha sido tu percepción de la adherencia? Porque si estamos hablando de que queremos un estudio a largo plazo en relación a la dieta cetogénica, es muy complicado la adherencia, entonces es difícil. Es bien complicado. Claro, porque por eso estos estudios casi que tienen, los que se han hecho muy a largo plazo, tienen ya esta población con patología, porque ya ellos tienen la obligación de hacerlo sí o sí. Un epiléptico desde pequeño es dieta cetogénica y ya está, no pueden hacer otra cosa, sino ellos saben que van a sufrir. Entonces, estos son poblaciones que están marginadas o sesgadas, por así decirlo, porque tienen que cumplir con ese esquema. En el caso de nosotros, lo que hemos encontrado es que incluso eso nos ha debilitado los estudios. Por ejemplo, hemos visto que aun cuando se les programa con esa parte nutricional, todo muy bien organizado, algunas llegan a tener tanta saciedad que no alcanzan a cumplir con el requerimiento o con nuestro objetivo de energía. Eso pasó, por ejemplo, con este estudio en el caso de las mujeres. Todas llegaron a tener más del 40 gramos de lo que eran, 40 calorías por kilo de masa libre de grasa por día. Era el objetivo. O sea, mínimo cumplir con ese. Pero el grupo control alcanzó a las 45. Entonces, claro, ahí se generan unas diferencias ya pequeñas, pero que a nivel de lo que era proteína y en el estado de cetosis, pues nos permitieron sacar algunas conclusiones resaltando esas limitaciones. Pero siempre hemos visto eso, que el componente de adherencia, por ejemplo, para una gran cantidad de calorías a partir de dieta cetogénica es muy complicado. Por eso preferimos que la dieta cetogénica o un acercamiento bajo en carbohidratos, no necesariamente que alcance a llegar a cetosis, pues se pueda utilizar en periodos más bien de reducción de grasa corporal, que ya van de la mano tal vez de un menor consumo de calorías, al generar más saciedad pues comes menos, por así decirlo, y generas una reducción ahí del gasto del componente energético, ¿no? Entonces, perfecto. Bueno, estos son como formas de pronto de ir ubicando lo que hay al día de hoy dentro de un esquema real. Perfecto. Otro punto importante que te gustaría tocar, Diguín, dentro de lo que hemos estado revisando, de los puntos que debiéramos tener en consideración al momento de pensar justamente en estos retos que proponemos. Vale, una cosa importante es entender incluso la forma en cómo se cuantifican los macronutrientes y cómo se reportan, bien sea en un alimento o en suplemento. A todo mundo nos colocan hoy en día que alimentos dietéticos o un alimento hiperproteico, ¿cierto? O sea, cosas que llaman la atención dentro de toda esta población que a veces llega a sufrir de problemas de ortorexia. La ortorexia, para los que no lo conocen, es ya un trastorno de la conducta alimentaria en donde están más enfocados por verse en lo que le llamamos ese estilo fit, ¿sí? En ese estilo fitness. Y en donde lo que vemos es que la industria aprovecha eso. ¿A qué me refiero con todo esto? Una proteína o un suplemento o un alimento que venga hiperproteico, se cuantifica la cantidad de proteína es por un método que cuantifica nitrógeno total, que se llama el método de Kendall. Ese método está establecido por el Codex Alimentarium y es una forma en que se ha estandarizado en la parte de tecnología de alimentos y reporte de estas etiquetas, pues la manera de reportar esos macronutrientes. En el caso de la proteína quiere decir que nosotros estamos cuantificando la cantidad de nitrógeno, pero en la etiqueta colocamos proteína. Estamos asumiendo, ¿cierto?, que con un factor de conversión que es 6.25 hacemos un cálculo ahí y primero calculamos nitrógeno total y luego ya calculamos proteína. Pero ¿qué ocurre si el nitrógeno no es proteico? Pues que igual va a valer. Por eso es que hay muchos problemas de contaminación hoy en día, en donde hay proteínas que tienen, no sé, alanina, taurina, glutamina, aminoácidos de cadena ramificada, y todo eso viene en un suero de leche. Eso, para la persona que no sabe, es, bueno, no, esto es una proteína, ¿no? Es una proteína, dicen. En realidad eso no es proteína, eso puede que tenga hasta más del 50% de otras cosas y no proteína. Porque el objetivo, le colocan todo eso, es para que, valiéndose de este problema que les digo, en donde la cuantificación se hace por nitrógeno total, pues el valor al final le va a sumar.
y ahí en la etiqueta usted va a colocar que tiene 25 gramos de proteína, pero en realidad no son 25 gramos de proteína, puede que sean 10, 14. Entonces, conocer este tipo de cosas en el campo del profesional en nutrición, en ejercicio, pues es una forma de evitar problemas, de gastos innecesarios de dinero, de entender cómo funciona todo esto, que en realidad a veces hay un esquema más de dinero y de economía y no tantas cosas de por medio, ¿no? De lo que en realidad es el objetivo real de cumplir metas, etcétera. Entonces, creo que esa parte, por ejemplo, que a veces se olvida, es peor. Por acá pregunta Jenny que un exceso de reacciones de Maillard en la elaboración de proteínas no alteran el valor a nivel nutricional y por ende cantidad de proteínas. No tanto, Jenny, porque recuerda que estas reacciones de Maillard, de hecho es con I y doble L. Jenny, un saludito hasta Perú, en Lima, que está ella. Estas reacciones de Maillard, por ejemplo, ¿sabes dónde las podemos ver en el caso de una proteína y en el componente fitness? Se han visto que a veces la gente en ese afán de lo que hablábamos la vez pasada, de generar su canal, de generar sus personas que les estén siguiendo, etcétera, que yo no tengo nada en contra de eso y que eso está muy bien porque en realidad lo promovemos incluso dentro del grupo porque tenemos que transmitir mensajes correctos, pero que a veces no son correctos por algunas personas, ¿no? Entonces llega la persona que coge una proteína de suero de leche y primero pues es un aislado y la coge y la mezcla con carbohidratos, la atiborra ahí de pronto de algún tipo de carbohidrato. Y además de eso, la pone a calentar porque se va a hacer un pancake. Entonces le va a hacer algún tipo de cocción ahí, alguna estrategia culinaria bien interesante para que sus seguidores coman algo rico y tal. Bueno, ¿qué ocurre? Cuando está calentando eso, esa mezcla de proteínas con carbohidratos, empiezan a haber unas reacciones que es esta coloración que nosotros vemos en los alimentos cuando cambian y se van tornando más marrón, en donde hay una reacción entre los carbohidratos y la proteína, generan una, además de que se va desnaturalizando, ¿no? Pierde su actividad biológica, llega a generar unas reacciones y se transforma en otra cosa que ya no es proteína. O sea que ahí está perdiendo parte de su calidad nutricional, no tanto la cantidad. A nivel de un suplemento no vemos tanto problemas de reacciones de Maillard, porque ya la proteína es aislada y viene en forma ya de polvo y lo que ocurre en las reacciones se generan es cuando hay calentamiento e interacción con carbohidratos. Entonces, mira, aquí nos preguntan, enganchándome con eso, ¿cómo saber qué es, cuánto es la proteína real de un producto? O sea, estoy pensando, por ejemplo, que en un yogur claro, dice 14 yogur protein fit, no sé cuánto cosa, 14% de proteína. Ahora, puede ser de cualquier tipo de proteína, tal vez no es la que una caseína, por ejemplo. Entonces, creo que ¿cómo podemos llegar por esos datos para poder incluirlo dentro de nuestra dieta? Claro. Bueno, hay varias recomendaciones que se pueden hacer ahí al respecto. Primero resaltar dos cosas. Hay un artículo que publicamos desde el grupo en 2017 en donde hablábamos precisamente de estos problemas de contaminación a los que les gustan leer papers. Y hay un blog publicado, creo que lo publiqué en 2016 en GSE, que se llama así, cuidado con el suplemento que eliges, precisamente. Y ahí me extiendo bastante. Lo mismo, ahorita te paso esos links para que los compartas, pero lo pueden buscar así. Cuidado con el suplemento que eliges y ya les sale de una vez en Google. Pero les voy a resumir algunos puntos de lo que dice ahí así, muy concreto. Primero, resaltar que la responsabilidad se la están dejando al productor. Es decir, que tendremos productores buenos y productores malos. Y ahí partimos, o sea, de ahí parte todo. Porque en realidad la FDA o todas estas organizaciones o la que sea, digamos, del país, ellos no miden o no evalúan una proteína, un suplemento antes de que salga al mercado. Ellos solo miran la etiqueta. Si ustedes envían algo y está bien válido, digamos ahí dentro de los factores de que no mencione nada de medicamentos ni enfermedades, de que tenga lo que es aceptado, no pasa nada. ¿Cómo evalúan en Estados Unidos, que son un poquitico más rigurosos? Ellos evalúan allá es a partir de los comentarios que empiezan a ver posteriormente. Reportes de algún inconveniente a nivel de salud, de alguna persona y que diga que consumió eso. Reportes de pronto de llamadas de personas que se están quejando del producto. Desde estas dinámicas ya empiezan a tener ahí sí una acción, ya como que le prestan atención a ese en particular, a esa proteína y dicen, oye, venga, necesitamos una muestra o ven que nos está pasando esto, vamos a detener tu producción por este motivo y tal. Lastimosamente eso en nuestros países no pasa. Entonces ahí es donde nacen organizaciones terciarias, se les llama. Son organizaciones que lo que hacen es precisamente eso, una labor terciaria, porque te cogen una proteína, se la llevan a un laboratorio de ellos,
y le ponen un sello al final si cumple con ciertos requerimientos de calidad. Y ahí es donde aparecen estos logos de NSF, Consumer Lab, BSSG, Informed Choice, Informed Sport, todos esos. Entonces, una recomendación que siempre hago es, intentemos utilizar productos que tengan esos sellos. Porque al día de hoy no podemos solamente confiar en una marca. Bueno, que podemos confiar en una marca también si lleva más de 15 años en el mercado. ¿Por qué? Porque pues eso ya representa calidad, sostenibilidad en el tiempo, que han aprendido de sus errores tal vez desde el inicio. Pero si sale una marca de un payasito y entonces que porque se está haciendo ahí cara mala y es un preentreno y me va a poner muy bien para entrenar, pues eso en realidad no es una muy buena elección. Porque sabemos que no es un producto serio, que va a tener sus inconvenientes, que bueno, vale, que ya sabemos. Y otra cosa es velar por buscar también empresas que tengan buenas prácticas de manufactura. ¿Eso qué es? Es básicamente que la empresa tenga calidad. Ellos tienen auditorías internas con normas como las ISO, y además muchas veces lo reflejan en sus productos colocando eso. Quiere decir que ellos, una vez producen el suplemento, le hacen algunas pruebas ya personales, internas, y pues lo colocan, eso vale, ¿sí? Y están los sellos externos, como les comentaba. Y por último, que intentemos, en el caso de los suplementos, es muy sencillo acceder hoy en día a información buena, que está muy resumida, en cuanto a las cantidades que debe tener cada uno de estos productos. Por ejemplo, la Sociedad Internacional de Nutrición Deportiva publicó en 2018 su posicionamiento de los suplementos. Entonces ahí sale cuáles tienen respaldo, en qué cantidades, etc. Y es muy fácil para el profesional o para la persona del común ir, que no sé inglés, fácil. En la parte superior derecha de Google ahora aparece traducir página, entonces le da traducir página y ya está. Entonces cuando uno se acerca al menos a la evidencia, va a tener un resumen rápido de lo que en realidad me serviría. Si yo me voy a tomar un preentreno y tiene, no sé, por decir algo, tiene nitratos, que es uno de los que más puede llegar a servir como precursor de óxido nítrico hoy en día, pero va a tener una cantidad de 50 miligramos o menos, pues eso no sirve para nada, eso y nada es lo mismo. Puede que tenga el compuesto que sirve, ¿no? Puede que ya tenga nitratos en vez de arginina, o de otros compuestos que ya han, agmantina, ¿no? Que han pasado de pronto, se han sido relegados porque no tienen tanta evidencia. Pero si tiene el compuesto, pero no la cantidad, no nos sirve de nada. Entonces, bueno, este tipo de cosas creo yo que son un poco fáciles de poder hacer en el caso de una persona que esté buscándolo. Perfecto, dentro del grupo sobre entrenamiento tú tienes muchos tópicos, pero hay uno que se ha repetido un par de veces, que es la creatina. ¿Cuál es tu opinión? No, la creatina es el mejor suplemento que hay. La creatina, sin duda alguna, ahora es un suplemento que tiene cada vez más estudios. De hecho, la vez pasada veía que el primer artículo salió por allá en 1964 o algo así. O sea, imagínense la cantidad de tiempo que lleva eso investigándose. Al inicio salió a nivel del metabolismo, ¿no? Que era la creatina, que por allá la descubrió Chanutin en un gato. Entonces encontraron una molécula nueva que tenía que ver como con la cantidad de energía de la célula y la producción de ATP, etcétera. Pero de ahí para adelante ya empezó a aislarse y a utilizarse como suplemento. Y la verdad que, para resumirlo, es segura en personas saludables, es efectivo para ganar fuerza, masa muscular, incluso para acelerar la recuperación luego de una lesión. Y también puede llegar a tener potencial terapéutico con el tratamiento de enfermedades neurodegenerativas, de distrofias musculares. Las mujeres embarazadas han venido haciéndose algunos ensayos clínicos en donde consumen monohidrato de creatina en ese último trimestre, precisamente porque hay una mayor demanda del niño o del feto para un consumo de esa creatina de la mamá. Y han encontrado unas mejoras también en ese rendimiento de esos últimos momentos en la etapa del embarazo en la mujer. Entonces, hay varias consideraciones ahí bien chéveres de ese suplemento. ¿Y esa mezcla, la creatina con la cafeína, te hace sentido? Bueno, yo me paro desde lo que dice la evidencia. En 2013 publiqué un artículo en donde, por ejemplo, resaltaba que no era una muy buena recomendación. Sin embargo, a raíz de los nuevos trabajos que han ido por ahí publicándose, todavía la evidencia está dividida. Es difícil decir, y hay una hipótesis que planteo yo, que espero estudiarla luego, pero es difícil decir que consumirla va a tener efectos aditivos o más bien negativos. Yo siempre digo ¿para qué la consumen? O sea, ¿qué sentido tiene yo mezclar creatina con cafeína, no? ¿Cuál es mi objetivo? Si mi objetivo es que soy un atleta, tal vez uno de Omnium, de ciclismo, estos que tienen esas super legs,
y pues me interesa de pronto evitar la fatiga, además mejorar la fuerza, pues tendría sentido. Pero si yo voy al gimnasio, ¿para qué voy a mezclar creatina con cafeína? O sea, ¿cuál es el sentido de yo mezclarlo, no? Entonces hay que mirarlo es, ¿para qué me va a servir la cafeína? ¿Para qué me sirve la creatina? ¿Y cuál es mi objetivo? Y desde ahí pues ya intento ubicarlo. Mi hipótesis en lo que te mencionaba es que aun cuando se han encontrado, por ejemplo, algunos trabajos que las mezclan cuando se está haciendo la carga, porque aquí es donde parte la gran diferencia, es si yo estoy suplementándome con cafeína, ¿qué pasa si ya tengo los depósitos de creatina saturados? ¿Y qué pasa si no tengo todavía los depósitos de creatina saturados? Ahí es donde está lo que yo planteo como una hipótesis de pronto de trabajo, en lo que radicaría la diferencia. Porque no es lo mismo que yo ya tenga unas altas concentraciones de creatina en los músculos y tome cafeína, así hasta ahora estoy tomando la creatina con el objetivo de saturarme y empiezo a tomar también la cafeína. Entonces, la evidencia está dividida. Ahí podríamos hablar de los famosos respondedores y no respondedores, entonces. Más o menos. Los respondedores y no respondedores aplicarían es más cuando, por ejemplo, se suman obviamente al esquema este multifactorial, pero aplica más cuando un sujeto tiene muchas concentraciones de creatina inicial. La concentración normalmente está, ponle tú, entre 80 y 100 milimoles de creatina por kilo de masa seca. Esa cantidad, hay sujetos que tienen 70, que tienen, no sé, 80 milimoles, se están por debajo. Normalmente son veganos y vegetarianos, ¿sí? Porque tienen un menor consumo de creatina y de fuentes así de alimentos que lo contienen. Pero ellos son los que más van a responder, porque la creatina básicamente funciona es que tú satures o rellenes el músculo de creatina, ya. Y hay un tope. Entonces, si yo tengo poquita, respondo más, porque capto más, tengo un efecto pues como mayor, la célula se va a adaptar y pues voy a tener una mejor respuesta. Pero te pongo el otro ejemplo. Si tengo una persona ahora que tiene una mayor disposición de fibras musculares tipo 2X o 2, que tienen unas mayores cantidades de creatina y están alrededor de 100, 110 o más, pues esas personas no van a responder muy bien, porque ya están casi en su techo. Entonces, las características de respondedor y no respondedor van a depender de la cantidad inicial de creatina que tenga la fibra muscular, del componente obviamente genético en cuanto a si tiene mayores abundancia o no de fibras de cierto tipo, y también de las cantidades o no que llegue a requerir según su masa corporal. Último Entonces, tema de todos los que te podía preguntar, porque podríamos 3 horas y tenemos cuántos artículos por vale, no. Oye, aquí ya hiciste dos o tres revisiones de ciertas cosas y tocaste la L-carnitina dentro del IGS. Vale, sí, de carnitina tengo algunas cosas que decir también a nivel, por ejemplo, desde un punto de vista químico. Recordemos que la mayoría de estos suplementos vienen en forma de sales. Una sal no significa necesariamente que nos sepa a sal como el cloruro de sodio que tomamos de una mesa, sino una sal es un tipo de compuesto químico que está conformado por un anión y un catión, fin, eso es una sal. Ahora, si uno de esos aniones particularmente es, ¿a qué me refiero con anión? Carga negativa, catión, carga positiva. Pero por ejemplo en el caso de la creatina, normalmente la creatina que tiene una carga positiva, funciona como la parte de catión, viene acompañada de una molécula negativa que la estabiliza y permite que se produzca en un sólido que ya podemos ver y que es una sal. Entonces ahí es donde encontramos las formas de creatina: monohidrato de creatina, clorhidrato de creatina, citrato de creatina, etc. En el caso de la carnitina no es diferente, es lo mismo. La carnitina siempre va a venir acompañada de un ion. La carnitina también tiende a tener un valor positivo. Normalmente se da por la gran cantidad de nitrógenos y iones que puede llegar a generar, se ionizan y quedan cargados positivamente. Pues esa carnitina viene unida comercialmente a 3 formas, ¿sí? Esas 3 formas son el acetato, por eso vemos mucho acetilcarnitina, ¿cierto? Entonces, acetato de carnitina, el propionato de carnitina y el tartrato de carnitina. Esas 3 son las más pues, comercialmente populares. El acetato de carnitina no sirve para la reducción de grasa. Bueno, de hecho ninguna de las 3 va a servir así netamente para eso, porque sabemos que eso más bien tiene un componente de ejercicio físico, nutrición, etcétera, que bueno. Pero el acetato de carnitina tiene un alto valor antioxidante,
Eso hace que, por ejemplo, en algunas enfermedades como ya neurodegenerativas, como el Alzheimer, la estén utilizando como un posible tratamiento. Estoy hablando de acetato de carnitina. El propionato baila ahí como en el medio, en que casi no sirve para muchas cosas. Tal vez para una persona que tiene una deficiencia de carnitina, le dan propionato de carnitina. Es una forma más médica, por así llamarlo. Y finalmente tenemos el tartrato, que es la forma que tiene un poco de potencial. Ese tartrato de carnitina tiene una particularidad, y es que la mayoría de estos iones de los que yo estoy hablando vienen solos, vienen en una relación 1-1. Un acetato, una carnitina. Un propionato, una carnitina. Bueno, pues el tartrato viene un tartrato y 2 carnitinas. ¿Por qué? Porque su estructura lo permite. Entonces, esta molécula se ha probado en diferentes poblaciones deportivas, y sobre todo los elite han mostrado responder muy probablemente por unas mayores adaptaciones a nivel de funcionalidad y cantidad de mitocondrias que una persona que no tiene esas adaptaciones. Entonces hay un potencial, y de hecho hay bastantes trabajos publicados en tartrato de carnitina, que por eso es que ese suplemento está en el grupo B del sistema australiano de clasificación de los suplementos. No es porque sirva para quemar grasa, que es lo que la gente a veces se queda ahí nomás, y es bueno el llamado que siempre hago en estos términos. Si las personas conocieran un poquitico más de cómo vienen las moléculas en estas estructuras cuando nos las tomamos, entenderían que tienen muchos fines, ¿no? Entonces, en el caso del tartrato de carnitina tiene un potencial interesante que siguen estudiándose. No estoy diciendo que sirva para poder quemar grasa, pero sí tiene un potencial para poder mejorar el rendimiento, generar una mayor consumo de lo que es, o dependencia de ácidos grasos durante el ejercicio. Sabemos que eso, optimizar el metabolismo energético durante el esfuerzo, es vital. Si yo puedo depender más de ácidos grasos y ahorrar más glucógeno, ¿qué va a pasar? Pues mejoro mi rendimiento y ya está. Entonces, perfecto. Pero funcionas en ellos. Querido amigo, lamentablemente nos queda un minuto, así que me tengo que despedir. Te mando un abrazo grande. Gracias por el aporte que nos entregaste a todos los que están escuchando. Con mucho gusto. Y un gusto, mi viejo querido. Abrazo. Dale, un abrazo, nos vemos. Chao. Chao.